Hola, bienvenidos al encuentro virtual de resolución alterna de conflictos y cultura de paz. Vamos a hablar sobre la resolución de conflictos en los centros educativos. Aunque sabemos que por la situación del país debido a la pandemia del COVID-19, aún los niños y los adolescentes no han regresado a las aulas, en algún momento podrán de nuevo volver a clases presenciales. Y con ello surge lo que es inevitable, los conflictos. Pues sí, estos se van a presentar siempre, en cualquier contexto, donde haya varias personas que por la naturaleza del lugar tienen cierta relación cercana. Pueden ser estudiantes, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, familia, o bien cualquier otro tipo de relación cercana o afín que se pueda presentar y que implique una relativa frecuencia. Pero por eso es importante primero comprender que el conflicto no siempre es negativo. Exacto, aunque suene extraño, pues el conflicto puede traer consigo oportunidades de mejora, lo que hace que también se pueda convertir en algo positivo, pues nos moviliza a buscar nuevas soluciones. Sin embargo, como a veces pasa, hay algunos momentos en que efectivamente hablamos de un conflicto negativo. Y este se da primordialmente cuando se presenta tensión, enojo, discusiones e incluso, en algunos casos, hasta acercamientos o bien enfrentamientos físicos, que si no se abordan a tiempo, hacen que el conflicto se torne posteriormente más complejo y escale a niveles superiores y con mayores dificultades para el abordaje del mismo. Si no se logra gestionar a tiempo, este podría deteriorar las relaciones de las personas que se vieron involucradas en la situación e incluso podría extenderse e involucrar a otras personas que no tenían nada que ver con la situación que se presentó en primera instancia. Por lo tanto, también es necesario que conozcamos algunas estrategias que podrían ayudar en el manejo y la resolución de conflictos dentro del centro educativo, pues los conflictos en este ámbito no se van a limitar únicamente a los que se presenten dentro del salón de clase durante el desarrollo de las lecciones, sino que también se pueden presentar en los pasillos durante los recesos o bien en algunas ocasiones se pueden presentar extramuros, o sea, fuera de las instalaciones del centro educativo. Pero aún así va a impactar y a afectar las relaciones dentro del mismo, pues lo sucedido afuera se puede continuar presentando dentro del centro educativo. Pero bueno, a pesar de todos los posibles escenarios, esta vez vamos a enfocarnos en las estrategias que nos pueden permitir resolver los conflictos dentro del centro educativo. Para comenzar, cuando estamos con niños pequeños, por ejemplo, de preescolar o de primer ciclo, es muy necesario que podamos ponernos a la altura de ellos a la hora de conversar. Podemos hacerlo agachándonos o bien sentándonos en un lugar donde quedemos de frente y podamos establecer contacto visual con los niños mayores, por ejemplo los de segundo ciclo, y con los adolescentes. También vamos a establecer contacto visual, de eso no tenemos la menor duda, puesto que es una parte fundamental dentro de los procesos de comunicación. Y siempre con quien sea que vayamos a conversar para resolver alguna situación, debemos de buscar algún lugar cómodo donde haya privacidad que le permita a la persona menor de edad poder conversar tranquilamente e incluso si necesita llorar, lo pueda hacer sin temor o vergüenza. Podemos buscar un espacio en el aula mientras los demás compañeros están en el receso o bien pedirle a alguien que nos acompañe al grupo mientras salimos a buscar algún lugar donde podamos conversar cómodamente con la persona. Algún lugar o espacio adecuado que le permita a esta persona sentirse cómodo, que esta persona pueda conversar la situación sin el temor de que alguien más esté escuchando y que luego la situación se salga de las manos. Un aspecto importante también a tomar en cuenta es que mientras vamos conversando debemos establecer contacto visual cada cierto tiempo con la persona que tenemos al frente, pues esto nos va a ayudar a comprender qué sucedió, qué está sintiendo este menor, y además en el caso del niño o del adolescente le va a permitir entender y sentirse escuchado y comprendido. Acá otro aspecto fundamental es la escucha activa. ¿A qué me refiero con esto?
Escuchemos más y hablemos menos. Escuchar con atención lo que la persona nos está diciendo. Recordemos que para un niño o para cualquier persona, el problema que se está presentando, la situación que se está presentando es de suma importancia. La escucha activa nos va a permitir hacerle saber a esta persona que estamos escuchando con atención lo que le está sucediendo, que le estamos dando la importancia que esta situación tiene para él. ¿Cuándo podemos intervenir? Cuando necesitamos hacer preguntas que son claves para lograr comprender de mejor manera la situación que nos están exponiendo, para hacer alguna recapitulación, la cual generalmente hacemos al final de la conversación, y para hacer devoluciones que son necesarias para comprender lo que está sucediendo. Un aspecto clave para evitar que el conflicto se intensifique es conversar con cada uno de los involucrados por aparte, pues esto nos va a permitir conocer las diferentes versiones de la situación que se presentó. Además, esto le va a hacer sentir a las demás personas que también son importantes dentro del proceso del conflicto y que todos y cada uno tienen su espacio para poder explicar lo que sucedió, expresar sus emociones, sus sentimientos y para saberse escuchados, para poder expresarse de forma libre. Ahora, por entendidos estos aspectos que hemos mencionado anteriormente, que son conversar aparte, establecer contacto visual y escucha activa, vamos a empezar a indagar qué pasó. Y para poder indagar qué sucedió, para conocer el conflicto, vamos a hacer una especie de mapeo. Sí, un mapeo que nos va a permitir rastrear la ruta por la cual va el conflicto para poder identificar qué ruta podemos tomar para encontrar las soluciones. Con esto vamos a identificar el conflicto, la intensidad, así como los efectos. Entonces vamos a empezar a preguntar, ¿qué pasó? Esta pregunta nos va a permitir identificar la situación de conflicto. ¿Cuándo pasó? Nos permite identificar cuánto tiempo ha transcurrido desde que se presentó la situación de conflicto hasta en el momento que lo vamos a resolver. ¿Quién o quiénes han estado involucrados? ¿Están involucrados o han sido afectados? Esta pregunta es clave porque nos permite identificar a todas aquellas partes involucradas y las que nos va a ayudar a la hora de resolver el conflicto. Pues no debemos dejar a ninguna de las partes por fuera. Identificarlas es importantísimo. Así, en el momento que vamos a llevar a cabo la gestión de resolución de conflictos, vamos a involucrarlos a todos. ¿Cómo te sentiste cuando sucedió el conflicto? ¿Cómo te sientes en este momento? Estas dos preguntas nos ayudan a identificar emociones que son muy importantes en la gestión de los conflictos, pues las emociones durante el conflicto suelen intensificarse, lo que puede llevar a que el conflicto sea percibido más grave de lo que muchas veces podría ser. Sin embargo, pasado un rato, las emociones pueden cambiar o bien bajar su nivel de intensidad y entonces le permiten a la persona ver con mayor claridad la situación de conflicto. Una pregunta fundamental que no podemos omitir es, ¿estarías dispuesto a resolver la situación? Esta pregunta es fundamental, pues la resolución de conflictos siempre va a ser de manera voluntaria, nunca de manera forzada. Si forzamos a una persona a resolver un conflicto en un momento crítico, puede llevar a que en lugar de que el conflicto se resuelva de manera positiva, más bien empeore y escale a un estado mayor, en el que definitivamente ya no se pueda resolver. Y además se deteriore por completo la relación entre las partes involucradas, o bien también, en algunas ocasiones, que se generen nuevos conflictos a partir del que se había presentado en un inicio. Si la persona está dispuesta a resolverlo, entonces vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que serían las soluciones a las que podrías llegar? ¿A qué soluciones te gustaría llegar? Esto nos va a permitir tener una idea más clara de cuáles son las ideas que está planteando la persona y cuáles son las ideas que le gustaría, o cuáles son más bien las soluciones a las que le gustaría que la otra parte le proponga. Nos permite identificar las soluciones para saber si éstas están al alcance dentro de las posibilidades de la situación y dentro de las posibilidades de cada una de las partes. Nos permite indagar, conversar y orientar y promover la iniciativa de la propuesta de soluciones, poner en la mesa o en una balanza los pros y los contras de las soluciones que se están proponiendo.
para poder orientarles a que cada uno tome las decisiones y además propongan las soluciones más adecuadas para cada uno de ellos. Si nosotros tenemos una idea de cuál podría ser la solución, si bien es cierto, puede que la tengamos, no nos compete en ese momento hacer la propuesta de cuál debería de ser la solución, pues nosotros como mediadores no ponemos, no decidimos o no proponemos las soluciones. Vamos a ser quienes orientamos para que cada una de las partes en conjunto lleguen a un acuerdo. Un aspecto importantísimo es a fomentar la empatía hacia los otros, ya que todas las partes involucradas en un conflicto evidentemente van a presentar sentimientos y emociones muy diversas, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a cómo lo haya percibido en ese momento. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a plantear una pregunta muy sencilla. ¿Cómo crees que se esté sintiendo fulanito en este momento? ¿Por qué crees que se sienta así? ¿Qué crees que podríamos hacer para que vos y fulanito se sientan mejor? Importante es plantear la búsqueda de soluciones en conjunto, exactamente, en conjunto. Se busca que el niño o el adolescente sea quien aporte las soluciones. Nosotros los acompañamos para aclarar las dudas que tengan al respecto. Sin embargo, retomo lo dicho anteriormente, no somos quienes planteamos las soluciones, pues no es nuestro rol en ese momento. Las soluciones son las que cada una de las partes creen que les convenga. Nosotros, a pesar de que creamos cuáles puedan ser, no nos compete brindar esas soluciones en ese momento. Un aspecto clave es enseñarles que en primera instancia identifiquen las emociones, puesto que emociones mal gestionadas pueden llevar a decisiones impulsivas que pueden empeorar la situación, a palabras dichas o hechos que posteriormente vuelvan la situación más compleja o empeoren el conflicto. Con los niños más pequeños podemos utilizar herramientas como el termómetro de las emociones, la escalera de las emociones, entre muchas otras que podamos encontrar. Incluso podemos poner en práctica una técnica que podemos llamar el plan caparazón. Sí, como una tortuguita. Paro, respiro, pienso y actúo. ¿Por qué usamos la tortuguita? Porque la tortuguita va despacio. Se detiene, respira y me meto como en un caparazón, me aíslo, me retiro a una zona tranquila para poder pensar con mayor claridad y posteriormente actúo. Por último, para culminar con todo este proceso, debemos fomentar en los niños y adolescentes el pedir disculpas, reconocer el error, reconocer la situación, aprender a negociar y buscar alternativas en conjunto. Pues de esta forma estamos fomentando el empoderamiento en las personas menores de edad que les van a permitir desarrollar habilidades sociales y habilidades para la vida que una vez que se inserten en el mercado laboral o en el ámbito universitario son altamente deseables, especialmente en el tema de empleabilidad. Aspectos claves para una resolución exitosa de conflictos: no juzgue, no regañe, no imponga. Lo que a usted le parece que puede hacerse, si bien es cierto, puede que la idea, la propuesta que usted tenga, sea válida, sea muy importante y sea en ese momento para su criterio la mejor, dejemos que sean cada una de las partes las que lleguen a una solución, de acuerdo a sus condiciones, a sus necesidades y a sus posibilidades. En el tanto que les demos espacio para que resuelvan, también les estamos enseñando a que sean responsables de lo que sucedió, así como también que sean responsables de las soluciones que propongan y además de la responsabilidad de acarrear con esas soluciones. Muchas gracias y que tengan muy buen día.